Mozartstraße 25, Linz. Exteriormente un edificio modesto, como muchos en las calles tranquilas de esta ciudad austriaca. Exactamente aquí, en el último piso, se encontraba el estudio de Leo Aigner, un joven cuyo nombre era conocido mucho más allá de los límites de Linz. Leo trabajaba como modelo y su rostro adornaba carteles publicitarios y revistas, pero hace 18 días, Leo desapareció repentinamente. Cuando la policía forzó la puerta del estudio, se encontraron con una imagen que obviamente no había sido preparada por casualidad. El espacio estaba completamente forrado con lámina transparente de vapor. Del suelo al techo, la lámina cubría paredes, ventanas y puertas. Incluso el aire aquí parecía paralizado y lleno de un olor pesado y penetrante. Un aparato de análisis de gases portátil, utilizado por los técnicos criminales, registró una concentración de sulfuro de hidrógeno de 90 partes por millón, un valor que evidenciaba una acción intencional y cuidadosamente preparada. En el centro de la habitación se encontraba el propio Leo. El estado en que fue encontrado sorprendió incluso a investigadores experimentados. El rostro y las manos mostraban signos de un ataque con sustancias químicas, como si alguien hubiera querido intencionalmente alterar su apariencia, transformar a Leo en alguien irreconocible. La policía inmediatamente bloqueó el acceso al estudio, comprendiendo. Alguien había borrado muy cuidadosamente sus huellas, y de tal manera que el lugar debería encontrar a su propietario casi 3 semanas después de su desaparición. Las investigaciones establecieron que la última actividad del teléfono de Leo fue registrada por la estación base en la misma calle, Mozartstraße, a las 22:14, exactamente 18 días antes. Desde entonces, el dispositivo estuvo apagado y no daba señales de vida. Los vecinos recordaron más tarde que en la noche del 18 de septiembre, un ruido persistente y monótono de un compresor trabajando se filtraba por el edificio. Además, algunos residentes notaron en la escalera un olor extraño, similar a un disolvente. En el momento de la desaparición de Leo, esa noche, llovía intensamente afuera, pero la chaqueta de Leo encontrada en el estudio estaba completamente seca. Esto significaba que no había salido del edificio varias horas antes de su desaparición. Al menos no había salido al exterior. Un examen más detallado del espacio proporcionó a los investigadores una pista adicional. En un cenicero de cristal se descubrió una huella dactilar que obviamente no pertenecía ni a Leo ni a alguien de su entorno cercano. Solo una huella, pero podría pertenecer a cualquiera que hubiera estado en contacto con Leo Aigner al menos una vez en las últimas semanas. En las primeras fases de las investigaciones aparecieron en la policía 2 personas que despertaron especial interés. David Schober, un vecino y maquillador cuyo apartamento se encontraba literalmente detrás de la pared del estudio de Leo. David afirmó haber visto a Leo por última vez hace aproximadamente 3 semanas, cuando parecía agitado y se dirigía a algún lugar con prisa. Schober habló tranquilamente, casi cotidianamente. Sus palabras sonaban verdaderas, pero demasiado generales, sin posibilidad de verificar detalles. Otro testigo importante fue Max Holzel, gerente de una gran agencia de modelos de Viena. Aseguró a los investigadores que Leo había volado a un casting en Milán y debía regresar de un día para otro. Max no se preocupaba por el destino de su protegido y explicaba su desaparición con un simple malentendido o retraso en los asuntos. Sin embargo, esta versión comenzó a desmoronarse prácticamente de inmediato. Los investigadores verificaron la lista de llamadas y vieron que Max había llamado a Leo 3 veces en la noche de su desaparición. Parecía extraño que una persona que afirmaba que el modelo había volado a Italia lo llamara, como si no supiera dónde se encontraba. Además, ni los aeropuertos ni la policía fronteriza confirmaron la salida de Leo de Austria en el periodo indicado. Pronto quedó claro que la historia sobre Milán había sido inventada por alguien para confundir a la policía. El último hecho que surgió y puso toda la situación patas arriba apareció solo al anochecer, cuando los técnicos criminales examinaron cuidadosamente cada objeto de Leo. En la mesita de noche encontraron un antifaz para dormir. En el laboratorio de medicina forense se descubrieron en él rastros de cloroformo,
una sustancia que solo se podía obtener en farmacias con receta especial. Y obviamente no pertenecía a Leo Aigner. El químico forense identificó rápidamente el lote del preparado, marcado de farmacia 214187AT, lo que permitió rastrear al comprador. Se hizo evidente que Leo había sido sedado antes de su desaparición directamente en su propio estudio. Alguien había venido a él con una sustancia ya preparada, había preparado cuidadosamente el espacio y conscientemente había creado una situación en la que la policía no podría dar con el verdadero responsable durante mucho tiempo. Así, al final de la primera fase de investigación, todas las versiones se reducían a dos sospechosos: David Schober, el tranquilo vecino y maquillador, y Max Holzel, el gerente de la agencia que obviamente intentaba desviar la atención de la policía con la leyenda sobre el viaje a Milán. La policía tenía que descubrir quién exactamente había decidido alterar radicalmente la apariencia de Leo y cuál era la verdadera razón de un acto tan cruel. Con cada hora, las investigaciones se sumergían más profundamente en motivos ocultos y acciones cuidadosamente disfrazadas de una persona que deseaba pasar muy desapercibida. La historia sobre el vuelo de Leo a Milán se desmoronaba gradualmente. Era claro para los investigadores que alguien del entorno de Leo había engañado conscientemente a la policía. Pero ¿cómo pudo el mito sobre el viaje volverse tan convincente para muchos? El trabajo de los investigadores comenzó con el interrogatorio de los allegados. Los padres de Leo, María y Thomas Aigner mostraron la correspondencia con su hijo. De los chats quedó claro que Leo había cambiado sus planes un día antes de su desaparición. Comunicó a su madre que el viaje no tendría lugar, sin explicar las razones de la cancelación. Para María el mensaje parecía ordinario y no despertó preocupación. En el negocio del modelaje, tales postergaciones eran regulares. Sin embargo, Leo nunca canceló oficialmente el vuelo. Al hacer una consulta con Austrian Airlines, los técnicos criminales descubrieron una reserva de vuelo a su nombre, pero surgió un detalle extraño. El boleto había sido pagado con una tarjeta bancaria virtual que no preveía un débito real. Este descubrimiento significaba solo una cosa: el boleto había sido emitido exclusivamente para dejar un rastro digital, crear la apariencia de un viaje en preparación. Los investigadores regresaron a Max Holzel, el gerente de Leo, y exigieron una explicación de por qué continuaba afirmando con confianza que su protegido había salido de Austria y viajado a Milán, aunque el aeropuerto oficialmente desmentía cualquier dato sobre la partida de Leo. Max Holzel reaccionó tranquilamente, casi con indiferencia, y repitió su versión de los eventos. Según sus palabras, simplemente repetía las palabras del propio Leo. Max aseguró a los investigadores que no había verificado personalmente los datos sobre la partida, sino que había confiado en la profesionalidad de su empleado. Esto sonaba lógico, pero sospechosamente conveniente, y los investigadores continuaron la búsqueda de confirmaciones más contundentes. Con autorización del Tribunal de Distrito de Linz, se realizó un registro en la oficina de la agencia de modelos de Max Holzel en Viena. Entre los documentos y la correspondencia, las fuerzas del orden encontraron un archivo llamado Milan Casting, Leo PDF. Exteriormente parecía completamente ordinario. Membrete oficial de la agencia, puntos estándar sobre fechas y lugar de realización del casting, así como el logo de la marca que supuestamente organizaba el evento. Al examinarlo más de cerca, resultó que tal marca no existía en absoluto. El documento resultó ser una falsificación artística, obviamente destinada a convencer a Leo de la autenticidad de la oferta. Esta era una pista falsa abierta e intencional que requería explicaciones. Sin embargo, lo más sorprendente resultó más tarde, como resultado de la verificación de los propios movimientos de Max. Resultó que Max, en la noche de la desaparición de Leo, físicamente no podría haber estado en Linz después de las 18 horas. Los datos oficiales del control de pasaportes del aeropuerto de Praga confirmaron su entrada a la República Checa a las 22:35. La autenticidad del sello y la entrada en el registro fronterizo no despertaron dudas. Exactamente el 18 de septiembre, 21 minutos después de que el teléfono de Leo dejara de enviar señales,
Max cruzó la frontera entre Austria y la República Checa. El tiempo y la distancia fueron verificados y se confirmaron al minuto. Max utilizó el tren Eurocity 176, que recorrió 280 kilómetros en 3 horas 40 minutos. El boleto electrónico había sido comprado con anticipación, lo que eliminaba cualquier sospecha de espontaneidad o intentos de coartada falsa. Así, Max Holzel, a pesar del archivo dudoso y las sospechas iniciales, obtuvo una coartada confiable e irrefutable que excluía su presencia en Linz en el momento de la desaparición de Leo Aigner. Ahora el círculo de sospechosos se había reducido a una persona: David Schober, el vecino y maquillador, quien aparentemente sabía mucho más de lo que le había dicho a la policía. Mientras las investigaciones se ocupaban de la agencia de Max, Schober se mantuvo tranquilo y no trató de llamar la atención sobre sí mismo. Pero ahora los investigadores decidieron concentrarse completamente en él. El examen de la correspondencia de Leo con los vecinos mostró que las relaciones con David estaban lejos de ser ideales, y algunos mensajes incluso mostraban signos de un conflicto oculto. Al final del día se hizo evidente: la versión sobre el casting había sido una maniobra cuidadosamente planificada destinada a desviar la atención. Y aunque Max resultó ser inocente del incidente mismo, aún no podía explicar a los investigadores quién exactamente le había enviado la tarea fabricada y por qué alguien necesitaba engañar a Leo. La policía se enfocó nuevamente en el entorno de Leo en Linz. Se hizo claro que la amenaza real acechaba mucho más cerca de lo que se pensó originalmente, y cada nuevo paso acercaba a los investigadores a la solución. En las investigaciones ocurrió un punto de inflexión. Los investigadores comenzaron una investigación profunda de la vida y actividad de David Schober. La atención de los detectives despertó un detalle inusual. 4 días antes de la desaparición de Leo, Schober solicitó repentinamente una licencia REACH para la adquisición de ácido fluorhídrico, una elección extraña para una persona que se dedicaba profesionalmente al maquillaje y nunca había tenido que ver con químicos de esta clase. Los policías realizaron un registro en el apartamento de David y descubrieron objetos que los convencieron definitivamente de la necesidad de interrogatorios adicionales. En la sala de estar, entre cosméticos y equipo profesional de maquillaje, los investigadores encontraron una botella de vidrio vacía de cloroformo. El grupo de expertos estableció inmediatamente que la botella provenía del mismo lote de farmacia, 214187 SIAT, que había sido descubierto en la máscara de dormir de Leo Aigner. Una coincidencia estaba excluida, y las investigaciones tenían una prueba directa de la conexión de Schober con la desaparición de Leo. Además, en el pasillo se encontraron albaranes de entrega de la empresa Chem Logistics, de la ciudad de Traun. Los documentos confirmaron la recepción de un lote de reactivos: 11 kilogramos de ácido fluorhídrico al 40% y 5 kilogramos de ácido sulfúrico concentrado. El albarán de entrega estaba firmado por el propio David Schober y fechado el 19 de septiembre, solo un día después de que Leo dejara de comunicarse. La cronología indicaba claramente una operación preparada de antemano. En la sala de interrogatorios, Schober parecía sereno, incluso algo irritado por la atención de los investigadores hacia su vida. Ante la pregunta de los investigadores sobre por qué un maquillador profesional necesitaba un ácido tan agresivo y peligroso, David expresó rápida y confiadamente su versión. Según sus palabras, planeaba usar el ácido para limpiar casetes fotográficos antiguos que con el tiempo se habían cubierto de óxidos. Sin embargo, los investigadores examinaron cuidadosamente el apartamento de Schober y no descubrieron ni un solo casete fotográfico, ni utensilios especiales de teflón necesarios para trabajar con HF. Los expertos criminales confirmaron que sin equipo especial, el uso de tal ácido era prácticamente imposible y extremadamente peligroso. La leyenda de David comenzó a desmoronarse. Sin embargo, cuando las acusaciones contra Schober parecían absolutamente convincentes, los técnicos criminales comunicaron otro hecho inesperado. En uno de los recipientes con ácido, se descubrió una segunda huella de ADN. Los expertos criminales confirmaron que el ADN encontrado pertenecía a una persona desconocida que anteriormente no había figurado en los materiales del caso.
La verificación en las bases de datos policiales de Austria no arrojó coincidencias. Esta huella desconocida se convirtió en un enigma serio. Un tercer participante en la historia, cuya identidad las investigaciones aún tenían que establecer. Por el momento, este hecho fue anotado por los investigadores como perspectivo, pero no completamente esclarecido. Al mismo tiempo, el experto forense que examinaba los efectos sobre Leo Aigner comunicó nuevos detalles impactantes. El análisis de las evidencias confirmó que antes de la aplicación del ácido había ocurrido otra acción. Con ayuda de un análisis termométrico local, se estableció que Leo había sido expuesto a calentamiento a aproximadamente 65 grados Celsius. Este descubrimiento inusual hizo que los técnicos criminales reflexionaran sobre posibles motivos. Posiblemente, el calentamiento había sido parte de un procedimiento que tenía un propósito completamente diferente. Por el momento, el propósito de esta acción permanecía poco claro, pero obviamente atestiguaba la reflexión y cuidado de las acciones del responsable. Los investigadores finalmente se acercaron a la solución del enigma del ADN desconocido y el calentamiento inusual que habían sido descubiertos por los expertos judiciales. David Schober ya entendía que las pruebas se acumulaban contra él, pero seguía insistiendo en su inocencia. Mientras tanto, los técnicos criminales comenzaron un examen repetido y más cuidadoso del sistema de ventilación de la casa en la calle Mozart. En el interior del conducto de ventilación se encontró una pista inesperada, un filtro casero de clase F7, completamente atípico para condiciones domésticas. En el examen microscópico del filtro se descubrieron pequeñas fibras y micropartículas de maquillaje cosmético. En el laboratorio se realizó un análisis espectral que confirmó la completa coincidencia de la composición cosmética con el conjunto profesional del maquillador David Schober, que había sido encontrado en su apartamento. Obviamente, el filtro había sido instalado especialmente para retener ciertas partículas específicas que llegaron al aire durante la preparación o ejecución del incidente. Paralelamente, el laboratorio finalmente estableció la identidad del tercer participante, el propietario del ADN desconocido que había sido encontrado en el recipiente con ácido. El propietario resultó ser Eva Meyer, ex asistente de Schober y su colega en el trabajo en el salón de maquillaje. Ella misma se dirigió a la policía después de enterarse de las investigaciones por las noticias y decidir hacer declaraciones voluntariamente. En el interrogatorio, Eva explicó simplemente su aparición en el caso. Había pasado recipientes vacíos a David para su posterior reciclaje, lo que para ella era una práctica habitual. La verificación de sus palabras y acciones por el grupo de investigación no dio motivo para dudar de su versión. Así, el tercer ADN dejó de ser un enigma para las investigaciones, y la persona de Eva Meyer ya no despertaba sospechas. Sin embargo, la cuestión del tratamiento térmico de Leo permanecía abierta y complicada. El grupo de investigación atrajo a especialistas líderes del Instituto Vienés de Medicina Forense para aclarar este momento hasta el final. Los expertos presentaron dos versiones posibles. La primera decía que el calentamiento podría haber sido parte de un plan reflexivo para la deshidratación previa y, por así decirlo, preservación de las evidencias. Tal enfoque podría haber tenido el objetivo de complicar significativamente la identificación de la persona después de la acción del ácido. La segunda versión era más práctica y menos exótica. Los expertos sospecharon que Schober usó el calor para secar previamente la capa de polietileno con la que estaba revestido el espacio. De esta manera, los vapores químicos se retendrían en el espacio considerablemente más tiempo y su acción sería más efectiva y devastadora. Esta hipótesis parecía bastante fundamentada desde el punto de vista técnico y fue percibida por las investigaciones como la más realista. Mientras tanto, los medios comenzaron a discutir activamente sobre la complicidad de Eva Meyer, cuyo ADN había sido descubierto en los recipientes. Los medios, buscando encontrar una sensación, intentaron presentarla casi como una segunda sospechosa. La policía se vio obligada a verificar oficialmente su coartada. Los interrogatorios y análisis de grabaciones mostraron que Eva, exactamente el día del incidente, impartió un curso magistral de maquillaje en una gran escuela profesional. Todo el evento fue transmitido en línea y grabado en el sistema interno de videovigilancia de la escuela, lo que correspondía completamente a los estándares de seguridad de 2023.
El video fue cuidadosamente verificado por los investigadores y la presencia de Eva en el evento fue confirmada documentalmente y autenticada notarialmente. La pista falsa fue oficialmente cerrada y Mayer completamente excluida de la lista de sospechosos. Sin embargo, antes de que los investigadores pudieran formular definitivamente la acusación contra David Schober, el grupo técnico de la policía realizó un análisis profundo de los dispositivos electrónicos que habían sido confiscados durante el registro en su apartamento. Particular atención despertó una laptop, en cuyo caché se descubrió una consulta de búsqueda muy extraña en inglés. Blind with acid but alive. Cegar con ácido, pero mantener vivo. Los metadatos de esta consulta estaban dañados y la fecha exacta de su realización no pudo ser restaurada. Sin embargo, el hecho de tal búsqueda fue documentado y se convirtió en prueba de una intención consciente. Esto indicaba un plan original aún más cruel que posiblemente no había sido completamente implementado. Ahora las investigaciones se concentraron definitivamente en conectar el motivo de Schober con la cronología del incidente, entendiendo que todos los detalles previamente poco claros tenían un propósito concreto y claramente pensado. David Schober ya no podía esperar casualidades o coincidencias en un caso que se reveló ante las investigaciones como una operación planificada de antemano, fría y cruel contra Leo Aigner. 3 meses después del descubrimiento de Leo Aigner, las investigaciones se acercaban a su fin. Los investigadores ya tenían una imagen completa de los detalles del incidente y los motivos del responsable que había organizado uno de los casos más crueles de los últimos años. Todas las pruebas recopiladas por la policía señalaban directa e indiscutiblemente a David Schober, vecino de Leo y maquillador profesional. Su acto resultó ser una acción cuidadosamente planificada y cruel, causado no solo por envidia, sino también por una aversión personal profundamente oculta. En la noche de la desaparición, el 18 de septiembre, hacia las 21:30, David Schober invitó a Leo a su casa y le propuso una idea inusual para una sesión de fotos nocturna. Leo confió en él, sin sospechar siquiera un engaño. Ya en el apartamento, David le entregó una máscara para dormir empapada con cloroformo. Desde ese momento, Leo no pudo resistir ni cambiar nada. Poco después de la desaparición del vecino, David recibió la entrega de los ácidos pedidos por adelantado. Las investigaciones se convencieron definitivamente de su culpabilidad después de estudiar los documentos. La licencia Rich y las facturas de entrega de la empresa Chem Logistics se convirtieron en prueba férrea de que Schober se había preparado conscientemente para el acto. La huella dactilar en el cenicero, que ya había sido descubierta el primer día del examen de la escena del incidente, también pertenecía a Schober y refutó definitivamente sus palabras de que no había estado en casa de Leo durante varias semanas. Las investigaciones también refutaron completamente todos los intentos de Schober de crearse una coartada. Después de que el teléfono de Leo perdiera exactamente la conexión en su apartamento, las huellas digitales de David, transacciones con tarjeta bancaria, datos de tarjetas de cliente de tiendas locales, confirmaron que desde el 18 de 1900 septiembre no había abandonado Linz ni un minuto. La gota final en la cadena de pruebas fue el análisis del portátil de Schober. Exactamente allí se encontró la búsqueda ciego con ácido pero vivo. Los expertos consideraron esta búsqueda no solo como una confirmación de la intención de alterar gravemente a Leo, sino también como prueba de toda la profundidad del estado patológico de David Schober. Su objetivo principal había sido destruir para siempre la belleza y el éxito de quien percibía como rival personal, también por celos hacia su antigua colega y asistente Eva Meyer. Cuando las investigaciones habían recopilado todas las pruebas y organizado un careo, David Schober inicialmente no dijo una palabra e ignoró las preguntas y acusaciones dirigidas hacia él. Pero tan pronto como le presentaron todas las pruebas, huellas dactilares, documentos de ácidos, datos de movimiento y rastros digitales en su portátil, cambió abruptamente. En la desesperación, David tomó un bolígrafo de la mesa e intentó autolesionarse directamente frente a los investigadores. El equipo de seguridad pudo detener sus acciones a tiempo, pero para los presentes en la sala fue la confirmación final de su culpabilidad.
El 25 de noviembre de 2024 tuvo lugar en el Tribunal Regional de Linz la última audiencia en el caso número 271-23, que fue juzgado bajo la tensa atención de la prensa y el público. El tribunal no encontró circunstancias atenuantes. Basándose en el artículo 75 y el artículo 176 del Código Penal austriaco, David Schober fue declarado culpable en todos los puntos de la acusación presentada. La sentencia sonó breve y categórica: cadena perpetua. Después del anuncio de la sentencia, los materiales de investigación fueron enviados al archivo de la Policía Criminal Regional de Alta Austria bajo el índice oficial LKAOE número 271-23. El caso fue cerrado definitivamente. Leo Aigner, un joven talentoso que fue víctima de celos y envidia patológicos ajenos, se convirtió en el triste ejemplo de cuán peligrosas pueden ser las emociones ocultas. Su nombre permaneció en la memoria de amigos y seres queridos como símbolo de una vida brillante que fue cruelmente interrumpida por un acto despiadado. El tiempo puso todo en su lugar. Se restableció la justicia, se castigó al culpable, y la sociedad recibió una lección cruel sobre la importancia de notar a tiempo las señales ocultas de una tragedia que se acerca. La tarde del 3 de abril de 2024, Iria Varela, una joven estudiante de doctorado de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela, salió de su casa en la tranquila calle Rosalía de Castro, en un pequeño pueblo de Galicia. La vio por última vez su vecina Rosa Torres, una conserje de 68 años del complejo residencial, que registró la hora del regreso de Iria a casa aproximadamente a las 18:40. Después de eso, la joven pareció desvanecerse en el aire. 4 días de silencio y ningún rastro. Sin embargo, la mañana del 7 de abril, el gato de Iria, Lua, apareció inesperadamente con un objeto inusual en los dientes, un trozo de cuerda verde lima brillante de Dyneema CT15. Este material es prácticamente inexistente en esta región. La investigación la lleva el inspector Antonio Morales. Su atención se dirigió inmediatamente a la cuerda traída por el gato. Morales ordenó realizar una pericia rápida y ya al mediodía los investigadores confirmaron la rareza del material. En Galicia este tipo de cuerda prácticamente no se vende, y menos aún en un color verde lima tan inusual. También se encontraron rastros del material en el barranco de eucaliptos detrás de la calle Rosalía de Castro, en forma de pequeños surcos de arrastre. Los testimonios de los vecinos solo dan una imagen aproximada de los eventos de esa tarde. Rosa Torres está completamente segura de sus palabras, pero su testimonio solo cubre un corto periodo de tiempo. El segundo testigo importante, un vecino de Iria llamado Bruno Candal, informó a los padres de la joven que la había visto un poco más tarde. Había pasado por su casa unos minutos y luego, supuestamente, se dirigía a un seminario de zoología en la ciudad. Nadie puede confirmar esta declaración, ya que no se encontraron registros digitales o señales GPS relacionadas con su teléfono. 2 personas caen inmediatamente bajo sospecha. El primero es ese mismo vecino, Bruno Candal, un hombre de unos 40 años que vive solo y se dedica a la carpintería. Los investigadores notan que Bruno fue la última persona que vio a Iria la noche de su desaparición. La relación entre él y la joven parecía amistosa, pero superficial. Sin embargo, la investigación no puede ignorar el hecho de que precisamente Bruno informa sobre los planes de Iria, que no fueron confirmados por nadie más. La segunda sospecha surge después de las declaraciones de un granjero local, que mencionó a cierto autoestopista que vio esa noche. Este hombre no identificado, según el granjero, estaba parado en el borde de la carretera junto a una furgoneta gris
Volkswagen T4. Al granjero le pareció extraño que el autoestopista estuviera claramente agitado y apurado. Sin embargo, el granjero no recordó las placas. En los primeros momentos, la atención del inspector Morales se centró completamente en la sospechosa furgoneta gris. Las patrullas policiales comenzaron inmediatamente a peinar el área, buscando cualquier rastro del autoestopista o la furgoneta. En Galicia se contaban cientos de vehículos similares, y cada propietario tenía que ser verificado personalmente. Fueron interrogadas decenas de habitantes locales, pero después de 2 días de trabajo operativo, la investigación no obtuvo ninguna pista concreta. El autoestopista pareció desaparecer junto con la furgoneta. La verificación de las cámaras de vigilancia exterior no dio resultados. No se registró ni un solo rastro de la Volkswagen T4 gris esa noche. La investigación se vio obligada a reconocer que este camino resultó ser un callejón sin salida. Sin embargo, precisamente cuando la pista falsa comenzaba a desvanecerse, el inspector Morales recibió un nuevo documento. La verificación de los registros del almacén del único distribuidor de cuerdas marinas de la región, la empresa Cordelería Náutica, trajo un resultado inesperado. Durante los últimos 6 meses, el único comprador privado de cuerda Dyneema CT15 en color verde lima brillante fue precisamente Bruno Candal. Además, la compra estaba fechada el 14 de febrero de 2024, casi 2 meses antes de la desaparición de Iria Varela. Ahora en el caso aparece una conexión clara entre el material traído por el gato Lua, el barranco detrás de la calle Rosalía de Castro y el vecino de la joven Bruno Candal. ¿Por qué el carpintero podría haber necesitado una cuerda específica para embarcaciones marinas? ¿Y cómo este material terminó relacionado con la desaparición de Iria permanece siendo un misterio? La investigación no se apresura a presentar cargos, prefiriendo la cautela en un caso tan delicado. Las pruebas aún son insuficientes, pero la conexión se vuelve cada vez más evidente. De ahora en adelante, el inspector Morales está convencido de que precisamente el gato Lua le dio a la investigación la oportunidad de hacer avanzar el caso. Mientras tanto, mientras los investigadores estudian cuidadosamente la personalidad de Bruno, la pista automotriz del autoestopista aún no ha sido completamente descartada. Ambas direcciones se mantienen, pero cada nueva evidencia tira del hilo de la investigación hacia Bruno Candal. Los investigadores están listos para dar el siguiente paso, pero por ahora no revelan sus cartas, porque este caso, como el pedazo de cuerda verde lima, aún tiene sus extremos sin revelar. La mañana siguiente comenzó con un registro en el taller del carpintero Bruno Candal. El inspector Antonio Morales obtuvo la orden judicial correspondiente. El grupo operativo llegó al lugar exactamente a las 9 de la mañana. Bruno recibió tranquilamente a los investigadores y no obstaculizó la inspección. Externamente, Bruno Candal no se distinguía en nada entre otros habitantes de Galicia. Un hombre de 42 años, soltero, vivía modestamente, dedicándose a la fabricación de muebles por encargo. El taller se ubicaba en una extensión de la casa. Por dentro, nada notable, salvo herramientas cuidadosamente ordenadas, piezas de madera y estantes con barnices y aceites. Sin embargo, el objetivo principal de los investigadores era encontrar respuesta a la pregunta de por qué Bruno necesitaba 120 metros de cuerda de escalada extremadamente rara y específica, Dyneema CT15. El material, como ya sabía la investigación, no tenía ninguna relación obvia con la carpintería y, mucho menos, con la vida diaria de un carpintero soltero. Durante la inspección del local, la atención del inspector se dirigió a una puerta cerrada de un trastero. Bruno inmediatamente indicó las llaves y no expresó objeciones. Adentro, los investigadores descubrieron una gran bobina de madera en la que estaba cuidadosamente enrollada la cuerda verde lima brillante. Los extremos habían sido cuidadosamente fundidos con un soplete. Al lado yacía el soplete mismo con restos de hollín en la boquilla. Después de la inspección del local, fue incautada la factura original en papel con sello húmedo. En ella figuraba 120 metros de Dyneema CT15, 14 de febrero de 2024. El hecho de la compra fue confirmado definitivamente. El mismo Bruno no lo negó
e inmediatamente explicó a los investigadores que necesitaba el material exclusivamente para el trabajo. Según sus palabras, usaba la cuerda para colgar productos de madera grandes y pesados durante el procedimiento de impregnación con aceite. Un especialista criminalista expresó dudas sobre la explicación del carpintero. En talleres similares usualmente se emplean cadenas metálicas resistentes, ya que la cuerda Dyneema, aunque resistente, es demasiado cara e inusual para tales propósitos domésticos. Sin embargo, no había bases directas para considerar falsas las palabras de Bruno en ese momento. Mientras tanto, los investigadores recibieron el testimonio de otro testigo, Francisco Lobeira, propietario de un aserradero vecino. Lobeira afirmaba que en la noche del 3 al 4 de abril notó una luz tenue en las ventanas del taller de Bruno. Según Francisco, la luz estuvo encendida casi hasta el amanecer. El testigo lo recordó claramente, ya que regresaba a casa de una descarga tardía de madera alrededor de las 3 de la madrugada. Esto contradecía fuertemente las palabras de Bruno, quien afirmaba que esa noche había dormido tranquilamente en casa y no había salido a ningún lado. El interrogatorio de Bruno se realizó tranquilamente. El sospechoso se comportó equilibradamente, no expresó preocupación y se mantuvo firmemente en su versión de los eventos. Sus declaraciones fueron claras, sin desviaciones en los detalles. Insistía en que el vecino podía haberse equivocado o interpretado mal lo que vio. La investigación, sin embargo, anotó esta contradicción en los materiales del caso. Los empleados del laboratorio comenzaron inmediatamente el examen minucioso de la bobina incautada con la cuerda. La superficie del material estaba sospechosamente limpia. Después, se entendió que la cuerda había sido tratada con solvente. No se encontraron rastros superficiales de Iria Varela. Parecía que esto podía poner en duda la importancia del hallazgo. La investigación por un momento consideró este camino erróneo. Sin embargo, los criminalistas insistieron en una investigación más profunda del material. Considerando las circunstancias del caso, se decidió examinar también la parte interna de las fibras. Solo en la tarde de ese mismo día el biólogo forense hizo un descubrimiento importante. En el mismo corazón de la cuerda se encontró un solo cabello. La pericia urgente realizada dio un resultado claro. El cabello pertenecía a Iria Varela. El hallazgo cambió completamente el curso de la investigación. De ahora en adelante, la cuerda dejó de ser solo un objeto dudoso y poco claro en el trastero de Bruno. Ahora era una conexión directa del sospechoso con la desaparecida Iria. Las preguntas de la investigación al carpintero ya no se referían solo a su horario nocturno y la extraña compra de material específico. Ahora al inspector Antonio Morales solo le interesaba una cosa: ¿cómo y bajo qué circunstancias Iria pudo haber quedado conectada con la cuerda adquirida por Bruno? El mismo Bruno no pudo explicar claramente el origen del cabello de Iria en el material, continuando insistiendo en su inocencia. Se refería a que la joven había venido varias veces a su taller para discutir la fabricación de estantes para libros. La investigación notaba que tales visitas realmente habían tenido lugar antes. Sin embargo, en las condiciones de la investigación actual, esta versión parecía débil. Ahora el inspector Morales tenía la intención de verificar cuidadosamente otras declaraciones de Bruno, así como realizar otro interrogatorio a Francisco Lobeira. Tal vez el vecino pudiera complementar su testimonio o proporcionar nuevos detalles. La investigación aún no tenía una imagen completa de lo ocurrido, pero el círculo de preguntas se había estrechado considerablemente alrededor de la personalidad de Bruno Candal y de cómo usó la cuerda Dyneema CT-15. Mientras tanto, el autoestopista y su misterioso Volkswagen T4 gris aún permanecían en la periferia de la investigación. Mientras no aparecieran nuevas pistas, los investigadores se veían obligados a mantener esta versión abierta, aunque sin desarrollo activo. Después de la aparición del cabello de Iria en el corazón de la cuerda, la investigación se dirigió al entorno de la joven. Los colaboradores del inspector Morales decidieron estudiar más atentamente su vida personal y averiguar qué tan estrechamente se comunicaba Iria con Bruno y si ella misma podía haber visitado voluntariamente su taller la noche de la desaparición. La investigación rápidamente descubrió otra inconsistencia.
¿Por qué Iria llevaba la noche del 3 de abril al taller de Bruno una caja de zapatos con polluelos que había tomado para cuidar del refugio? La mañana del 8 de abril, el inspector Antonio Morales visitó la oficina del Centro de Voluntarios Avifauna Galicia. Allí, entre los registros de control, se logró encontrar una anotación. El 2 de abril, Iria realmente había tomado bajo cuidado temporal 4 vencejos que necesitaban ayuda. A la pregunta del inspector sobre por qué Iria decidió llevarse los pájaros a casa, la empleada del refugio solo respondió que la joven era conocida por su bondad y a menudo ayudaba a animales en casa, especialmente si se trataba de casos complejos. Sin embargo, el refugio no siempre tenía medios suficientes para proveer completamente a los pájaros con medicamentos y alimento. Ese mismo día, los investigadores conversaron con una vecina estudiante, Paula Nogueira, de 14 años. La joven recordó que aproximadamente a las 7 de la tarde del 3 de abril, vio a Iria en las puertas del taller de Bruno con una caja de zapatos en las manos. La caja estaba ligeramente entreabierta y Paula notó pequeños pájaros dentro. Iria se veía agitada. Constantemente miraba a los lados, como si temiera que alguien la viera. Este nuevo testimonio se convirtió en un momento importante. Hasta entonces la investigación no disponía de información sobre que la joven había visitado a Bruno la noche del 3 de abril con algún propósito concreto, y mucho menos que pudiera haber estado preocupada por su visita. Ese mismo día, el inspector Morales tuvo otra conversación con los padres de la joven. Esta vez la conversación tocó las circunstancias personales de su hija. La madre de Iria confesó que la joven a menudo experimentaba falta de dinero para servicios veterinarios y compra de alimentos especializados. A pesar de la ayuda de los padres, Iria a veces se veía obligada a buscar formas alternativas de resolver problemas con animales que traía a casa. La conversación con el padre de la joven, José Varela, resultó menos unívoca. Él declaró con seguridad que no sabía nada sobre que su hija había traído recientemente polluelos a casa. Pero los investigadores descubrieron un recibo emitido el 3 de abril de una tienda local de artículos para mascotas a nombre de José Varela. En el recibo figuraba una suma bastante grande para la compra de alimento especializado. El padre no negó el hecho de la compra, explicando que fue una petición de su hija, que no consideró importante y por eso simplemente no recordó. Esta discrepancia causó pequeñas sospechas en la investigación. Apareció una versión según la cual entre Iria y su padre pudo haber ocurrido una pelea familiar por motivos financieros. Probablemente el padre estaba descontento con los gastos constantes en animales, y esto pudo haber provocado un conflicto. Sin embargo, al estudiar más cuidadosamente la correspondencia familiar y los estados bancarios de los padres Varela, no se revelaron problemas financieros serios. Aunque la tensión sobre este fondo podía existir, no se encontraron confirmaciones reales de que el conflicto hubiera ocurrido precisamente el día de la desaparición de Iria. La noche del 8 de abril ocurrió un evento que nuevamente dirigió la atención de la investigación al taller de Bruno. Durante una segunda inspección de la casa de la familia Varela, en el trastero fue descubierto un contenedor con alimento que se usaba para cuidar a los polluelos. La superficie del contenedor estaba manchada con pequeñas fibras apenas visibles de la misma cuerda Dyneema CT15. Los expertos del laboratorio criminalístico lo confirmaron un par de horas después. Durante el examen detallado quedó claro que el mismo bote con alimento había llegado a la casa de la familia ya manchado. La investigación concluyó que precisamente el gato Lua había traído el contenedor no desde la cocina de los Varela, sino probablemente desde el patio vecino del taller de Bruno. Esto debilitaba completamente la versión sobre un conflicto familiar serio. Ahora la investigación suponía que el alimento comprado por el padre pudo haber terminado en el taller de Bruno, pero no por culpa del mismo José Varela. Parecía que la joven había ido voluntariamente al vecino con la caja de polluelos y el contenedor con alimento, probablemente esperando obtener ayuda o consejo. Lo que exactamente ocurrió después de que Iria se encontrara en el taller permanecía poco claro. Bruno había declarado antes que la joven había venido a discutir la fabricación de estantes para libros y sobre los pájaros supuestamente no sabía nada. La versión con el autoestopista y la furgoneta gris aún no recibía nuevo desarrollo. Los investigadores la mantenían abierta, pero no gastaban recursos en su verificación, esperando la aparición de nuevos detalles.
Ahora la atención de los investigadores se concentró completamente en los detalles de los contactos entre Iria y Bruno en los últimos días antes de la desaparición. Las pistas claramente mostraban que entre ellos existía una conexión más estrecha de lo que se había supuesto antes, y el comportamiento de la joven la noche de la visita podía testificar que se encontraba en una situación difícil o incómoda para ella. La mañana del 9 de abril la investigación recibió una llamada inesperada. El guardabosques local, Emilio Seixas, de 48 años, informó que durante su ronda matutina había notado huellas extrañas en el barranco detrás de la calle Rosalía de Castro. El inspector Morales inmediatamente envió allí al grupo operativo. El examen del barranco dio resultados extraños. Además de las huellas familiares de arrastre, los expertos descubrieron nuevas manchas de pintura al óleo espesa. La pregunta que ahora ocupaba a la investigación era: ¿qué podían tener en común estas manchas y el taller de Bruno? Las manchas de pintura al óleo fueron encontradas directamente junto a las huellas de arrastre que ya habían sido estudiadas antes. Emilio explicó que pasa por esta ruta regularmente, y las manchas habían aparecido recientemente, posiblemente solo un par de días atrás. Les prestó atención precisamente porque la pintura fresca tenía un brillo notable, no característico de contaminaciones viejas. El grupo investigativo tomó muestras del suelo y las envió al laboratorio criminalístico para análisis inmediato. Los expertos decidieron realizar un estudio comparativo, verificando las muestras del suelo del barranco y la sustancia que había sido descubierta antes en el taller de Bruno. La pintura al óleo marca Teak Oil Walnut. Después de unas horas, los químicos confirmaron que la composición de aditivos era completamente idéntica. Esto significaba que la pintura del barranco y la pintura del taller de Bruno eran la misma. Cuando el inspector Antonio Morales informó sobre este resultado a Bruno Candal, el sospechoso respondió tranquilamente, repitiendo la versión de eventos ya conocida. Supuestamente había derramado pintura accidentalmente aproximadamente un mes atrás, en el patio del taller. Según sus palabras, los restos de pintura podían haber llegado al barranco con agua de lluvia o viento, considerando la cercanía del patio y el barranco. Sin embargo, el guardabosques Emilio fue categórico. Las manchas se veían frescas, brillaban literalmente 2 días atrás. Los químicos criminalistas confirmaron que la composición de la pintura Teak Oil Walnut tiene una particularidad específica. Después de 96 horas de aplicación se oscurece bruscamente, perdiendo el brillo inicial. Esto significa que la versión de Bruno sobre un derrame viejo de pintura no podía corresponder a la realidad. Los operativos supusieron que la pintura pudo haber sido llevada al barranco por una corriente de lluvia desde el territorio del patio del taller. Sin embargo, al ser verificado por topógrafos se descubrió que el relieve del terreno no permitía que el agua fluyera precisamente en esa dirección. El suelo tenía una inclinación que dirigía el flujo de agua lejos del lugar de descubrimiento de las manchas. De esta manera, la versión con agua de lluvia fue completamente refutada. La pista falsa con la corriente de lluvia fue cerrada definitivamente. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a darse cuenta de que entre el taller de Bruno, la cuerda Dyneema y la pintura al óleo existía una conexión sólida. Estos dos objetos aparentemente no relacionados resultaron ser pistas clave en el caso. Pero el descubrimiento más inesperado esperaba al inspector Morales la noche de ese mismo día. El experto médico forense proporcionó un informe que cambió completamente la comprensión de lo ocurrido. Según el informe, las huellas de arrastre descubiertas claramente testimoniaban que la víctima había sido trasladada ya después de la muerte. Pero lo más importante, la pericia estableció precisamente el momento de la muerte. Esto había ocurrido no más de 36 horas atrás. Esto significaba que Iria Varela había estado viva casi 2 días después de la desaparición. Ahora la investigación debía considerar que podían haberla retenido en algún lugar cercano todo este tiempo. Sin embargo, a pesar de las inspecciones minuciosas ya realizadas, los investigadores aún no habían encontrado el lugar donde Iria pudo haber estado hasta las últimas horas. Los expertos no pudieron dar una respuesta exacta sobre la localización donde Iria había sido mantenida viva, pero ahora la investigación sabía exactamente que todo este tiempo la joven había estado cerca.
posiblemente muy cerca, literalmente a un paso de los grupos de búsqueda que habían verificado el terreno varias veces. La información aparecida obligó a los investigadores a examinar una vez más cuidadosamente el patio y el taller de Bruno. A pesar de la verificación minuciosa y varios recorridos repetidos con criminalistas, aún no se habían encontrado rastros de la permanencia de la joven allí. El inspector Morales dio la orden de ampliar inmediatamente la zona de búsqueda alrededor del barranco y realizar otra verificación más detallada de las construcciones auxiliares más cercanas. También decidió volver a interrogar a los vecinos para averiguar si alguno de ellos había visto movimientos sospechosos de Bruno en los últimos días. Este nuevo hallazgo complicó considerablemente el caso, haciéndolo aún más multicapa e impredecible. A la investigación se le hizo evidente que se había perdido algo importante, algún detalle capaz de cambiar completamente la dirección de la investigación. Por ahora, todas las pistas nuevamente llevaban a un solo lugar, al taller de Bruno y su misteriosa cuerda Dyneema Z15 con la que todo había comenzado. El autoestopista y el Volkswagen T4 gris seguían permaneciendo en los materiales del caso como versión, pero la investigación decidió suspender temporalmente el trabajo activo en esta dirección, concentrando fuerzas en Bruno y el lugar donde Iria pasó las últimas horas de vida. Después de las noticias del experto médico forense, la investigación decidió verificar la versión con la furgoneta mencionada por el granjero Manuel Outeiro. A pesar de que la atención ya se había concentrado completamente en el taller de Bruno Candal, el inspector Morales consideraba que cerrar definitivamente la cuestión con el Volkswagen T4 gris era necesario. Aún quedaba la duda. ¿Realmente existía el misterioso autoestopista con la furgoneta gris o el granjero pudo haber confundido algo? El granjero Manuel Outeiro, de 60 años, esta vez daba testimonios más concretos. Describió nuevamente el automóvil, agregando un detalle importante. La furgoneta era de color gris sucio y en la puerta trasera se destacaba claramente el logo del taller de muebles Ebanistería Segovia. Esto no había sido indicado antes y el inspector Morales ordenó verificar la información inmediatamente. La investigación contactó con la empresa por la vieja guía telefónica. El director del taller confirmó. La furgoneta realmente existía y realizaba regularmente viajes de entrega de productos. El conductor del vehículo en este periodo era cierto Josué R., que la mañana del 4 de abril había salido por la ruta Oleiros, Segovia, con una carga de placas de mármol. Los policías contactaron con Josué R. y concertaron una reunión. Ese llegó al interrogatorio tranquilo y seguro. El hombre proporcionó a los investigadores un albarán con sello, confirmando el tiempo de descarga de las placas en Segovia el 5 de abril a las 7:30 de la mañana. También presentó tickets de gasolineras por toda la ruta de seguimiento, donde se registraba la hora y fecha de las paradas. Los expertos calcularon que la distancia de 950 kilómetros, Josué la había recorrido aproximadamente en 12 horas, considerando las paradas necesarias para descanso y repostar. Todos los documentos eran auténticos y correspondían completamente a los testimonios de Josué. Los investigadores entendían que si el automóvil realmente había salido la mañana del 4 de abril, entonces físicamente no podía estar en el área del barranco la noche del 3 de abril o en la noche del 3 al 4 de abril, cuando ocurrieron los eventos importantes relacionados con la desaparición de Iria Varela. Sin embargo, el inspector Morales quería excluir completamente todas las dudas. Pidió al granjero Manuel Outeiro que mirara una vez más cuidadosamente las fotografías de automóviles pertenecientes al taller de muebles Ebanistería Segovia. Esta vez el granjero vacilaba. Revisando las fotografías, Manuel de repente señaló otra furgoneta perteneciente al mismo taller, que había estado en la granja junto a su terreno aún en marzo, casi un mes antes. Reconoció que pudo haberse equivocado. El automóvil era muy similar,
Pero el granjero ya no estaba seguro de la precisión de sus testimonios iniciales. Ahora la versión con la furgoneta y el misterioso autoestopista se desmoronó definitivamente. La investigación cerró oficialmente esta pista falsa. Josué R. fue completamente excluido del círculo de sospechosos. Desde este momento, la furgoneta Volkswagen T4 ya no figuró en el caso y no fue verificada repetidamente. El inspector Morales sintió alivio de que uno de los caminos de investigación había logrado ser definitivamente excluido. Ahora toda la atención volvió completamente a Bruno Kandal y su taller. Las pistas encontradas antes, la cuerda Dyneema CT15, la pintura al óleo Thick Oil Walnut, las huellas de arrastre en el barranco, así como la conexión con la caja de polluelos y el contenedor de alimento, todo esto nuevamente se reducía a una sola persona y un solo lugar. El grupo investigativo examinó una vez más el taller de Bruno, pero nada nuevo fue descubierto en ese momento. Sin embargo, considerando las conclusiones del experto médico forense de que Iria había estado viva aún un día o dos después de la desaparición, el inspector tomó la decisión de ampliar significativamente la zona de búsqueda, verificando, especialmente minuciosamente, todos los locales auxiliares en la proximidad inmediata del taller. Mientras tanto, mientras los operativos estudiaban los alrededores, el inspector Morales programó un interrogatorio repetido de Bruno. Ahora, el sospechoso debía responder a preguntas adicionales relacionadas con nuevas pistas e inconsistencias en sus testimonios, incluyendo la mentira sobre el tiempo del derrame de pintura y las posibles razones por las que la joven pudo haber estado cerca de su taller la última noche. La investigación recibió un impulso poderoso para moverse hacia adelante, liberándose de la versión poco clara y que dificultaba el trabajo. Con cada nuevo paso se volvía más claramente comprensible que la verdadera clave del enigma de la desaparición de Iria se encontraba en algún lugar cerca, en el taller o en el terreno de Bruno Kandal. El autoestopista con su furgoneta gris ahora fue definitivamente excluido, lo que significaba que el único sospechoso en el caso quedaba el carpintero Bruno. Ahora, al inspector Morales y su equipo les tocaba verificar una vez más minuciosamente todos los detalles, todas las pequeñeces que pudieron haber pasado por alto antes, porque ahora no podía haber error. El asesino estaba muy cerca, y solo quedaba entender qué exactamente Bruno trataba de ocultar a la investigación. La mañana del 10 de abril, el inspector Antonio Morales volvió nuevamente al taller de Bruno. Esta vez los investigadores tenían un objetivo claro: verificar minuciosamente cada rincón del local, especialmente considerando los últimos hallazgos en el barranco y la pista falsa definitivamente cerrada con el autoestopista. Ahora la atención del equipo se enfocó completamente en los detalles que pudieron haber pasado desapercibidos en las inspecciones anteriores. La atención del sargento de la Guardia Civil que acompañaba al inspector se dirigió a una extraña rejilla de ventilación bajo el techo del taller. Surgió la pregunta legítima de por qué la ventilación se ubicaba precisamente allí y a dónde podía llevar. Examinando el taller, el sargento notó otro detalle inusual más. A lo largo de la pared y parcialmente en el suelo se extendía una junta recién sellada con masilla. Antes esta sección había estado oculta por armarios con herramientas y estantes con piezas de madera. Ahora, después de su desmontaje, la línea de masilla fresca inmediatamente saltó a la vista. El examen minucioso de la rejilla de ventilación dio resultados aún más valiosos. Los expertos criminalistas descubrieron en su parte interna pelo del gato Lua, así como fibras microscópicas de cuerda Dyneema empapadas en pintura al óleo Thick Oil Walnut. Esto confirmaba la suposición de la investigación de que el gato de alguna manera entraba dentro de la ventilación, moviéndose del taller al espacio exterior o viceversa. En el siguiente interrogatorio, el inspector preguntó a Bruno Kandal sobre el propósito de esta rejilla de ventilación. El sospechoso respondió con su seguridad habitual, explicando que era simplemente una campana extractora, necesaria para ventilar el taller al trabajar con solventes y barnices. Sin embargo, para este momento el inspector técnico ya había terminado su examen del sistema de ventilación y declaró que había sido construido muy extrañamente. En lugar de subir hacia arriba, como usualmente hacen los sistemas de extracción para sacar vapores químicos, el conducto de aire bajaba hacia abajo,
profundamente bajo el nivel del piso del edificio. Esta forma de montaje de ventilación era técnicamente injustificada y no tenía ningún sentido práctico para un taller de carpintería. El equipo de investigación decidió verificar la teoría de que el conducto de ventilación podía llevar a la casa vecina, desde donde supuestamente el gato Lua podía penetrar al taller. Los investigadores obtuvieron acceso al edificio vecino y examinaron su ático, tratando de encontrar algún paso para gatos o rastros de permanencia de Iria Varela. El examen minucioso del ático y locales adyacentes no dio resultados. No había ni rastros del gato Lua, ni mucho menos rastros de Iria. La versión sobre la casa vecina fue definitivamente cerrada. Ahora la ventilación se volvió aún más misteriosa y sospechosa. Se hizo evidente que llevaba hacia algún lugar abajo, bajo el taller. El inspector Morales no pospuso esta cuestión para después. Ese mismo día fue organizada una verificación adicional del local. Los empleados de la Guardia Civil movieron todos los muebles y liberaron el piso en el lugar donde antes había sido notada la masilla fresca. Con ayuda de una masa de construcción especial, los operativos comenzaron a abrir cuidadosamente la sección del piso que había sido sellada con masilla. Ya después de unos golpes se descubrió que bajo la capa delgada de solera de cemento se ocultaba algo completamente inesperado. La masa golpeó el metal con un sonido sordo característico. Los operativos liberaron completamente el objeto oculto bajo el piso. Resultó ser una escotilla metálica masiva con una tapa pesada, cuidadosamente masillada y camuflada bajo el piso de concreto del taller. La escotilla había sido evidentemente cerrada recientemente y sus bordes cuidadosamente sellados con masilla fresca. Todos se quedaron inmóviles en el lugar. Este era el primer hallazgo tan serio en todo el tiempo de investigación y cambiaba completamente la representación de lo sucedido. Ahora los investigadores entendieron que bajo el piso del taller se encontraba un local secreto, sobre cuya existencia antes nadie había sospechado. No abrieron inmediatamente la escotilla, decidiendo primero fijar el lugar de descubrimiento y reunir información adicional. Al taller fueron llamados especialistas criminalistas adicionales y expertos judiciales. El inspector Morales ya entendía que este local bajo el taller era muy probablemente precisamente el lugar donde Iria Varela se había encontrado antes de su muerte. Los investigadores se concentraron en la preparación de la apertura de la escotilla. Bruno Candal, que seguía negando su participación, fue detenido y colocado en un cuarto separado para interrogatorios. Ahora su silencio ya no tenía gran importancia, ya que la escotilla encontrada se convirtió en prueba directa de que el sospechoso ocultaba una parte importante de la verdad. Mientras el grupo investigativo se preparaba para la apertura, la tensión crecía con cada minuto. El inspector Morales estaba seguro de que precisamente detrás de esta escotilla se ocultaba la clave del enigma de la desaparición de Iria y los misterios relacionados con el gato Lua, la cuerda Dainima y la extraña ventilación. De ahora en adelante, la investigación excluyó completamente todas las versiones alternativas. Ahora todos los detalles, todas las pistas y todas las circunstancias misteriosas de este caso convergieron en un solo punto: la escotilla metálica oculta bajo el piso del taller de carpintería de Bruno Candal. El inspector Antonio Morales dio la orden de abrir la escotilla metálica inmediatamente después de que los criminalistas y expertos prepararan todo lo necesario. Los empleados de la Guardia Civil levantaron cuidadosamente la tapa, bajo la cual resultó haber una escalera estrecha que bajaba hacia abajo. Descendiendo a una profundidad de aproximadamente 3 metros, los operativos se encontraron en un local pequeño. La pregunta principal ahora era una: ¿qué exactamente se ocultaba en el sótano bajo el taller de Bruno? Adentro, los investigadores descubrieron una cámara de aproximadamente 2 por 3 metros. Las paredes estaban completamente forradas con capas gruesas de lana mineral, creando un aislamiento acústico perfecto. Esto inmediatamente explicó por qué ninguno de los vecinos había escuchado sonidos extraños. En el centro de la cámara había un sillón reclinable, en el cual en la primera inspección los expertos encontraron manchas de sangre. Después del análisis urgente, los criminalistas informaron que la sangre coincidía completamente con el grupo y ADN de Iria Varela. Junto al sillón fueron descubiertas tenazas de carpintero,
así como un transportín de plástico para animales. Inmediatamente surgió la conexión con el gato Lua y la caja de zapatos con polluelos encontrada antes. En el piso de la cámara, los expertos notaron un dibujo preciso a compás de un nudo, hecho con lápiz. El nudo resultó familiar. Era un nudo típico mosquetón. Después se supo que exactamente el mismo dibujo había sido encontrado en la libreta personal de Bruno. Después de la apertura de la escotilla, los investigadores intentaron nuevamente interrogar a Bruno, pero este se negó a responder cualquier pregunta, refiriéndose al artículo 24 de la Constitución española sobre el derecho a no testificar contra sí mismo. Su silencio no fue una sorpresa, aunque ahora ya no tenía importancia decisiva. El sótano con las pistas hablaba por sí mismo. Para el estudio detallado del hallazgo, el inspector Morales invitó a un experto en nudos del club marítimo local. Este confirmó que el dibujo del nudo mosquetón descubierto se usa predominantemente para crear un lazo de liberación rápida con cuerda de escalada resistente, incluyendo la Dyneema CT-15. Esto conectó definitivamente el nudo, la cuerda y Bruno en una cadena lógica. Mientras tanto, los investigadores descubrieron otro objeto inesperado más, un pequeño collar GPS que yacía en un rincón de la cámara. En la primera inspección supusieron que el collar pudo haber sido usado para controlar los movimientos de la misma Iria. Sin embargo, la apertura del dispositivo mostró que le faltaba una tarjeta SIM y la batería había sido descargada recientemente al 80%. Esto significaba que el dispositivo había sido encendido muy recientemente, pero los investigadores no entendían por qué y con qué propósitos. La pregunta quedó abierta y la investigación la pospuso hasta aclaraciones posteriores. El hallazgo más serio y pesado esperaba a los investigadores más adelante. En la parte lejana de la cámara, oculta de la vista por un saliente estrecho de la pared, fue descubierto un nicho. Allí encontraron a Iria. Los investigadores inmediatamente llamaron al experto médico forense, quien después del examen primario confirmó que la joven había fallecido aproximadamente 36 horas atrás. Esto coincidía con las conclusiones preliminares del experto médico forense sobre las huellas en el barranco. En el cuello de Iria estaba apretado un lazo hecho de la ya bien conocida cuerda verde lima brillante Dyneema CT-15. El nudo usado en el lazo coincidía completamente con el dibujo encontrado en el piso de la cámara y en la libreta de Bruno. En esta etapa no quedaba ninguna duda sobre quién exactamente llevaba la responsabilidad de lo sucedido. Sin embargo, a pesar de la evidencia de los hechos, muchos detalles seguían siendo desconocidos. Los investigadores no entendían por qué precisamente Iria se convirtió en víctima y qué papel jugó en su desaparición el extraño hallazgo, el collar GPS sin tarjeta SIM. La investigación estaba segura de la participación de Bruno. Sin embargo, sus motivos y detalles de acciones hasta ahora permanecían sin revelar. Bruno se encontraba bajo custodia en la comisaría, y el inspector Morales ya entendía que la siguiente etapa de la investigación estaría relacionada precisamente con revelar los motivos y secuencia de eventos de esa noche fatídica. El equipo de criminalistas continuaba el examen del local y fijación de todos los detalles. Ahora se hizo evidente que Iria había sido capturada y retenida en el sótano del taller, y la cuerda Dyneema CT-15 había sido el instrumento principal del crimen. El mismo hecho de encontrar pelo de gato y el transportín confirmaba que el gato Lua había estado allí antes, y probablemente, precisamente él había traído las primeras pistas que permitieron a la investigación llegar a la pista de Bruno. Solo quedaba por descubrir lo principal. ¿Qué exactamente motivó a Bruno a cometer tal crimen y por qué todo ocurrió precisamente así? Mientras el inspector Morales y su equipo continuaban el trabajo en el lugar del crimen, la tensión en el caso alcanzó su pico. A los investigadores les tocaba obtener respuestas a las preguntas restantes, que por ahora Bruno guardaba silenciosamente. Después de la apertura de la cámara bajo el taller de Bruno Candal, la investigación se concentró en el mismo sospechoso. Ahora todas las pruebas estaban sobre la mesa, y el inspector Antonio Morales decidió intentar una vez más obtener explicaciones de Bruno, a pesar de su silencio obstinado. La pregunta que permanecía abierta era: ¿pudo haber sido accidental la muerte de Iria Varela?
La mañana del 11 de abril, el grupo investigativo realizó otro examen detallado de la cámara en el sótano. Precisamente entonces, en el asiento del sillón reclinable fue descubierto un nicho secreto en el cual se guardaba una pequeña libreta. Después de la extracción cuidadosa, los expertos vieron que contenía 5 páginas detalladas de esquemas del nudo Quick Release Knot, ese mismo nudo con el que había sido apretado el lazo de cuerda Dyneema en el cuello de Iria. En las páginas de la libreta fue descubierto un sello de biblioteca, indicando que los materiales habían sido tomados por Bruno para estudio el 27 de marzo de 2024 en la sala de lectura del Club Náutico Gallego. Esto significaba que Bruno había estudiado intencionalmente la técnica de ejecución del nudo complejo una semana antes de la desaparición de Iria. Además, en el local encontraron un extraño diario de temperaturas, donde el sospechoso cuidadosamente cada 2 horas registraba las indicaciones del termómetro. Los expertos supusieron que esto podía testificar sobre un intento de mantener condiciones estables, muy probablemente para mantener seres vivos, incluyendo los vencejos o la misma Iria. El inspector Morales decidió consultar directamente con el médico forense para averiguar si el nudo descubierto pudo haberse apretado accidentalmente, como afirmaba Bruno a través de su abogado. El experto respondió claramente que para apretar el nudo después de su fijación se requería un esfuerzo adicional. De esta manera, la versión sobre un accidente parecía extremadamente improbable. Mientras tanto, el abogado de Bruno expresó la posición oficial del sospechoso. Según su declaración, todo lo sucedido había sido solo un accidente trágico como resultado de un juego voluntario con el pleno consentimiento de Iria. La investigación recibió esta afirmación con escepticismo, considerando las conclusiones del experto médico forense y los detalles técnicos del nudo. Ese mismo día, los criminalistas verificaron completamente el collar GPS encontrado antes. La pericia mostró que en el collar había rastros de excremento de pájaros, que correspondía exactamente a los vencejos que antes se encontraban en casa de Iria. No se encontró ningún rastro de la joven en el collar, y la investigación definitivamente desechó la versión de que el dispositivo pudo haber sido usado para controlarla. De esta manera, la pista falsa con el collar GPS fue cerrada definitivamente. La noche del 11 de abril, el inspector Morales organizó una reunión final, reuniendo en una mesa todas las pruebas descubiertas antes. Ante él yacían la cuerda Dyneema CT15, empapada en pintura Teak Oil Walnut, encontrada en el barranco, la libreta con dibujos de nudos, la caja con alimento, pelo del gato Lua de la ventilación y el diario de temperaturas con marcas temporales claras. El criminalista metódicamente dispuso ante los presentes toda la cadena de eventos. Ahora, el cuadro se volvía claro y lógico. Bruno se había preparado cuidadosamente de antemano, estudiando la técnica del nudo complejo. Adquirió los materiales necesarios, equipó el sótano e incluso se preocupó por las condiciones estables en la cámara. Los hechos hablaban por sí mismos, y ninguno de ellos confirmaba las palabras del sospechoso sobre la casualidad. El inspector Morales no pronunció en voz alta ninguna conclusión, entendiendo que los últimos puntos sobre las IES debía ponerlos el tribunal. Sin embargo, ninguno de los miembros del grupo investigativo ya tenía dudas sobre la premeditación de las acciones de Bruno. Lo único que continuaba siendo poco claro era por qué precisamente Iria se convirtió en objeto de un crimen tan cuidadosamente preparado. La investigación conscientemente dejaba esta pregunta abierta, no adentrándose aún en los motivos psicológicos de Bruno y evitando la palabra obsesión. Sin embargo, era evidente que todas las acciones del sospechoso habían sido planificadas y preparadas mucho antes de esa noche. El abogado de Bruno trataba de convencer a la investigación de que todo lo sucedido era un accidente trágico. Sin embargo, cada nuevo hecho, cada detalle y cada pista en la mesa del inspector Morales testificaba lo contrario. En este momento, el inspector se convenció definitivamente de que ahora todo el peso de las pruebas contra Bruno se había vuelto irrefutable. Ahora solo el tribunal podía dar una evaluación definitiva de lo sucedido y poner punto final en el caso sobre la desaparición de Iria Varela. Hasta este momento toda la responsabilidad recaía en la investigación, que había cumplido su tarea completa e irreprochablemente
a pesar de todas las dificultades y detalles enredados de la investigación. Ahora Bruno debía comparecer ante el tribunal y las pistas obtenidas por la investigación eran más que suficientes para probar su participación directa en lo sucedido. La sesión del Tribunal Audiencia Provincial de A Coruña, abierta el 18 de enero de 2025, se convirtió en la culminación del caso complejo sobre la muerte de Iria Varela. En la sala del tribunal estaban presentes los familiares de la joven, representantes de la policía, periodistas y habitantes locales que habían seguido el desarrollo de los eventos desde el inicio de la investigación. El fiscal cuidadosa y circunstanciadamente presentó las pistas reunidas por la investigación, formando claramente ante los jurados el cuadro de lo que exactamente había ocurrido la noche del 3 de abril del año anterior. El tribunal estableció que Bruno Candal había traído intencionalmente a Iria a su taller bajo el pretexto de ayudar con los polluelos. Iria confió en el vecino, sin sospechar que la visita terminaría en tragedia. Bruno retuvo a la joven en un local subterráneo especialmente equipado bajo el taller, donde intentó protegerla de supuestos problemas con su familia. Esta atención y protección eran parte de un plan reflexivo. Bruno había estudiado de antemano el nudo especial Quick Release Knot, que debía permitir liberar rápidamente a la víctima en caso de necesidad. Sin embargo, al apretar el nudo, Bruno aplicó demasiada fuerza, lo que llevó a la asfixia de Iria. Asustándose de lo sucedido, Bruno intentó deshacerse de las huellas del crimen. Trasladó los restos al barranco de eucaliptos detrás de la calle Rosalía de Castro, tratando de presentar el incidente como un accidente o un suceso en la carretera. Pero pronto, por algunas razones, volvió y escondió todo de nuevo en el sótano. En el tribunal fueron presentadas todas las pruebas reunidas. El fiscal subrayó que Bruno era el único comprador en la región de la cuerda específica Dínima CT15, y el ADN de Iria Varela había sido descubierto tanto en el corazón de la cuerda como en el sillón reclinable en la cámara. Las huellas de arrastre en el barranco, mezcladas con aceite Teak Oil Walnut, coincidían directamente con la composición del aceite análogo usado por Bruno en su taller. No menos importante fue el testimonio de Francisco Lobeira, propietario del aserradero vecino, quien claramente indicó la luz en el taller la noche de la desaparición de Iria, refutando la coartada nocturna de Bruno. Especial atención prestó el tribunal a la libreta con dibujos de nudos incautada del sótano y al sello de biblioteca que confirmaba que Bruno se había preparado intencionalmente para las acciones como mínimo una semana antes de la desaparición de 1909 Iria. A pesar de las pistas evidentes en el proceso, Bruno continuaba afirmando que lo ocurrido había sido solo un accidente trágico. A través de su abogado insistía en la versión sobre un juego voluntario, cuyo resultado supuestamente había sido la muerte no intencional de la joven. Para aclarar la cuestión, el juez invitó a un especialista en nudos del Club Náutico, quien directamente en la sala del tribunal demostró a los jurados el principio de funcionamiento del nudo. El experto probó convincentemente que sin esfuerzo activo y significativo el lazo no podía apretarse por sí solo. De esta manera, la versión sobre la casualidad perdió toda consistencia. La atmósfera en la sala del tribunal se volvió tensa. Los jurados siguieron atentamente cada gesto y palabra, entendiendo la seriedad de las acusaciones presentadas. Las conclusiones de expertos no dejaban lugar a dudas sobre la culpabilidad de Bruno. Después de largas y circunstanciadas intervenciones de la Fiscalía, la defensa y los especialistas invitados, el juez pronunció el veredicto definitivo. Bruno Candal fue reconocido culpable según el artículo 139 y el artículo 163 del Código Penal Español. El tribunal lo condenó a 22 años de privación de libertad. El veredicto del tribunal no dejó ninguna duda sobre la culpabilidad de Bruno. Fue exactamente establecido quién cometió el crimen.
cómo exactamente sobrevino la muerte de Iria y qué pistas materiales conectaban al criminal con el lugar y circunstancias de la comisión del crimen. Sin embargo, un detalle importante quedó bajo el sello de la indeterminación. A la investigación y al tribunal no les fue posible aclarar completamente si Bruno tenía la intención de antemano de matar a la joven, o si sus acciones traspasaron la frontera solo en el momento de su negativa o resistencia. Esto quedó en el área de suposiciones, ya que no había pruebas para una afirmación clara. La sentencia pronunciada no causó objeciones de parte de los presentes en la sala del tribunal. La familia de Iria aceptó el veredicto tranquilamente, entendiendo que aunque esto no les devolvería a su hija, la justicia había sido establecida. De esta manera, el caso que había comenzado con el comportamiento extraño del gato Lua y el trozo inusual de cuerda Dainima llegó a su conclusión. Precisamente este pequeño detalle permitió a la investigación revelar un crimen tan cuidadosamente planificado y establecer la verdad oculta bajo una capa de camuflaje y negaciones del sospechoso. Las consecuencias de este caso se reflejaron en la vida de todos los que estuvieron conectados con su investigación. Para el inspector Antonio Morales se convirtió en un ejemplo brillante de cómo incluso los detalles más insignificantes pueden llevar a la revelación de terribles secretos. Para los allegados de Iria, la sentencia del tribunal trajo no solo alivio, sino también comprensión definitiva de lo ocurrido. Para los habitantes locales fue un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos y silenciosos puede ocultarse un peligro que nadie espera. El caso de Iria Varela fue cerrado, pero quedó para siempre en la memoria de quienes conocieron esta historia.